Buenos días, alegría. Amigos, estamos muy emocionadísimos porque hoy vamos a ir al Monte Fuji. Ya estamos en la estación de trenes. Vamos a agarrar un tren bala de esos rapidísimos que se llaman Shinkansen para llegar a la estación de Mishima, que es donde va a empezar el tour. Qué vista tan preciosa. Tú, el Monte Fuji y un cisne. El famoso bosque donde la gente entra por cuenta propia para ya no salir. De este pueblito yo tenía poca expectativa y la superó totalmente. Miren, ahí viene un tren bala. Son muy característicos esa forma como alargada del frente. Asu. Dios mío, ¿se sintió? Uf, un terremoto. Pero antes de abordar el tren vimos que hay sellitos de la estación, así que vamos a sellar un pasaporte viejito. Entonces ahí para que vayan coleccionando. O una libretita. A ver. ¿Ahí? Sí, sobre Tabasco. ¡Pum! Wow. Lo pusiste al revés. Está bonito. Miren, de hecho hay como estos papelitos en donde pueden poner el sello y ya se lo llevan de recuerdo. Vámonos. Acuérdense de meter el boleto y volverlo a sacar. A ver, boinas yo. Es el nuestro. A las 7:04 salimos, amigos. Vaya, con que sí existen. La verdad es que casi no hemos visto botes de basura en las calles. Ya habíamos leído acerca de eso, pero en estas estaciones de metro sí hay. Y miren, separan muy bien la basura, revistas y periódicos, botellas, otras cosas. Bueno, otras cosas está como muy general. No sé si eso se hace separar bien la basura. Y pues hay que prestar atención a las pantallas. Decía que era el track 24 y nuestro boletito dice que vamos en el carrito número 7. Entonces los carros del 1 al 16 están para allá, vámonos para acá. Otra cosa interesante, curiosa, amigos, es que acá la gente que no quiere avanzar en el elevador se pone del lado izquierdo y deja libre el lado derecho para que avancen los que tienen más prisa. Hacia Nagoya y Osaka. ¡Pum! Ahí va un tren bala, amigos. Amigos, como tip para saber si están abordando el tren correcto, fíjense en el nombre y número del tren. En este caso vamos a nosotros a abordar el Kodama 703 y miren, ahí está la pantalla, Kodama 703 a las 7:04. Nuestro vagón es el número 7, miren, ahí en las orillitas dice y también en el suelo está bien marcado. Ya casi llega nuestro tren y vean, aquí están marcadas unas líneas porque aquí es donde se debe de formar la gente. Nada de que meterse todos al mismo tiempo. Y otra cosa importante, amigos, es que hay asientos reservados y asientos donde uno no reserva. Nosotros venimos con uno de asientos reservados que son un poquito más caros porque ya no había de los otros, amigos. Y es que después de varios días de lluvia, hoy es un muy buen día para ir a ver el Monte Fuji. Hay excelente visibilidad. De hecho, ahí les va el primer tip para ir a visitarlo. Existe una página que monitorea todos los días la visibilidad. Aquí se las dejamos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue en nuestra estancia en Tokio, dejamos flexibilidad de ciertos días para lanzarnos el mejor día posible. Y justamente es hoy. Ahí está, amigos. Ahí está el Monte Fuji. Se ve súper bien. Amigos, y pues la ventaja de tener asientos reservados es que uno puede elegir los asientos con vista al Monte Fuji. Así que ahí les va el segundo tip. Elijan los asientos de la derecha, o sea, el D y el E. Eso les va a asegurar ir viendo ya el Fuji desde el tren. Asu. Dios mío, ¿se sintió? Uf, un terremoto. Acaba de pasar otro tren bala al laditito de nosotros y se sintió como un terremoto así. Se empezó a mover todo. Nos asustamos. Oigan, y aquí en el Shinkansen, en el tren bala, sí puedes consumir alimentos. No venden nada a bordo, pero tú puedes traer tus cosas y comer aquí arriba. Siguiente parada, la estación de Mishima. Es lo que dice ahí, amigos. Está padre que las estaciones están tanto en inglés como en japonés. Wow, amigos, qué puntualidad. Salimos exactamente a la hora marcada y llegamos a la hora que decía en el boleto. Así que ni se les ocurra llegar tarde porque los deja el tren, Tienen que estar extremadamente puntuales. Como recomendación, esténse unos 15-20 minutos antes. Y más si es la primera vez que lo toman, tomen sus precauciones y su tiempo. Hola, Monte Fuji, hola.
Y muy importante, amigos, siempre hay que estar atrás de la línea amarilla. No pasen la línea amarilla. Miren, ahí viene un tren bala. Vamos a ver la puntita. Son muy característicos esa forma como alargada del frente, que justamente ayuda a romper la resistencia al viento. ¡Adiós! ¡Wow! Somos todos unos turistas, amigos, impresionados por la velocidad de este tren. ¡Ay! La puntita otra vez. De salida también. Ah, ya. Dale. No, ya. Sí, ya. Listo. De salida también les piden el ticketcito, amigos, ¿eh? Así que no lo tiren, por favor. Amigos, es que en serio estoy muy contenta. Tuvimos muchísima suerte porque hoy la visibilidad está del 100%. Vean, esta es la página que les digo. Miren, azul es que está completamente visible y el color negro es que está parcialmente visible. Así va a estar los siguientes días. El 10 es el mejor número. Oigan, amigos, se siente una vibra súper diferente a Tokio. Aquí me siento como en un pueblito rural. Pues claro que no hay rascacielos y no sé, como que la gente ve andando en bici, muy tranquilo. No sé, se siente totalmente diferente. Pues bueno, amigos, ya vamos a llegar al punto de encuentro para iniciar nuestro tour. Este lo vamos a hacer con una agencia local. Vimos que tenía muy buenos reviews en internet, así que pues dijimos, vamos a probarlo. Ya les vamos a ir contando qué tal. Y lo que más nos gustó es que va a ser un tour en español, porque el tour que hicimos ayer por el mercado fue en inglés. Miren, compramos unas verduritas en el 7-Eleven para irle dando a la criaturita. ¿Chícharo o plátano? Wow, amigos, vean eso. Estamos viendo el monte Fuji por todos lados y está muy emocionante. Bueno, para nosotros que es la primera vez, wow, así estamos de que ¡ah, qué emoción! Ya llegamos al primer lago. ¡Wow! Amigos, pues primera parada, lago Yamanaka. Estamos en una región en donde hay 5 lagos en total. Este es el más grande de todos y algo muy característico es que aquí hay cisnes todo el año. Ya aquí un señor súper amable nos dio comidita para darles de comer. ¡Ay, qué emoción! Uno por uno y lento. Miren, están gigantes. El lago de los cisnes. Juan, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, creo que sí. Juan. ¡Qué vista tan preciosa! Tú, el monte Fuji y un cisne. ¡Wow! ¡Qué bonito cisne! Miren, esta bebecita está bien entretenida aquí con los cisnes. ¡Qué preciosura de paisaje! Lago, cisnes y el monte Fuji atrás. Échale comidito, bebé. Ahí te va. Ahí te va, cisne. Nos dice nuestro guía que estos cisnes llegaron aquí porque un señor que tenía una granja de cisnes se le salieron y pues ya, se empezaron a reproducir. Miren, ya nos enseñaron cómo se dice cisne en japonés. Hakucho, hakucho. Ahí te van, hakucho. Creo que estas son carpas, ¿eh? ¿Vi el pececito, hermosa? Wow. Miren, ya nuestro guía nos dijo que nos pusiéramos aquí en el muellecito porque nos va a tomar una foto bien bonita. Oigan, amigos, y pues el monte Fuji y toda esta zona fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. De hecho, la zona se llama Fuji-Goko. Fuji, y que Go significa 5 y Ko lagos, porque son los 5 lagos del monte Fuji. Mírale, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pues estarla cuidando y correteando en la casa, estarla cuidando en Japón con vista al monte Fuji, pues yo creo que yo me quedo con esta vista. Mírenla, mírenla. Y apenas la cargamos y repela, dice, bájame papi, bájame. Bueno, ahí disculpen los chones de José. José anda de fontanero. Esa sí es una vista mágica. Y vean nada más cómo quedaron las patrullas a esta niña. Pero bueno. Y bien contenta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Nada que no se arregle ahorita con una toallita. Y miren, aquí vienen bien preparados con agua, refrescos y juguito de naranja. Yo ya agarré una coquita para agarrar pila. Y la pregunta, amigos, es, ¿sabrá igual la coca aquí en Japón que en México? Nuestra experta catadora de coca nos lo dirá. No, no sabe igual. ¿No sabe igual? Nah, ¿cómo crees? Compruébalo. O sea, está rica, pero no sabe igual. Órale, sí, como que tiene menos gas y menos azúcar. Yo había leído que pues depende de cada país el origen del azúcar. En México lo hacen con caña. Entonces, no sé por qué razón, pero sí se concentra más el sabor del azúcar. Miren, y esto es como Fanta, es como un refresco de naranja. Ah, no, nos dicen que es jugo de naranja. Órale, enlatado. Jugo de naranja diluido, pero sin tanta azúcar. No es 100% natural, pero sabe, está rico.
Pues ahora sí, vámonos a la siguiente parada que el tiempo apremia. De hecho, se me hizo bastante bien el tiempo que nos dieron para tomarnos fotitos, videos. Nos alcanzó a hacer todo perfecto y también disfrutar, contemplar. Nos dieron unas galletitas aquí, vamos a ver qué tal. Interesante. Esta es una galletita de arroz con soya. Está crujiente y por alguna extraña razón me siento un toque dulce. Está buena. Hoy andamos sobreviviendo de puro pan y galletas porque no desayunamos. Ya llegamos a nuestro siguiente destino. Vean todas estas casitas. Están bien bonitas, bien coquetas. Ahora nos toca subir 400 escalones. Pero antes, parada técnica en el Pipis Room. Este es el santuario de la pagoda Churreito. Y por acá de este lado, Rubí ya está comprando el famoso libro Goshuin. Ahorita les explicamos. Amigos, y pues como estamos a punto de entrar a un santuario, hay que hacer un ritual de purificación. Cuando vean estas fuentecitas con agua, pues es la tradición que uno se enjuague con esta agua. Lo hace primero en una mano, luego la otra, luego toma un chorrito, se escupe y ya se tira el agua restante. Ahora sí que a donde fueren, haz lo que vieren. ¿Purificado? 100% puro. Ya nos explicaron, amigos, este templo está dedicado a la princesa Sakuya, que es la guardiana y protectora del monte Fuji. Por si hace una erupción, ella es la que apacigua la situación. Y pues se trata de una mujer volando alrededor del monte Fuji. Amigos, y muy importante, como les decíamos, aquí en Japón, las dos religiones principales son el sintoísmo y el budismo. Las dos conviven en perfecta armonía y pues bueno, para que sepan diferenciar entre un santuario y un templo, los santuarios son sintoístas y los templos son budistas. En los santuarios siempre a la entrada va a haber un tori, que es una puerta, por lo regular son de color rojo o naranja. En los templos budistas van a encontrar grandes puertas de madera llamadas mon. En japonés, mon significa puerta. Muchas veces con grandes estatuas, con sus protectores y guardianes. Y los santuarios siempre están abiertos las 24 horas del día y son gratis, no cobran. Y los templos sí los cierran y a veces cobran. Miren esto, resulta que hay dos caminos, las escaleras, los 398 escalones que les decíamos, y también hay rampa. Darío, nuestro guía, nos dijo que estaba más tranquila la rampa, así que hagámosle caso al guía. ¡Qué bonito, qué bonito! Ya estamos entre los árboles de la montaña. Lo logramos, amigos. Bienvenidos a la famosa Churreito Pagoda. Quizás una de las postales más emblemáticas en Japón. Ahorita van a ver por qué. Hay que subir todavía un poquito más para llegar a la vista de la foto. Mientras tanto, tienen que saber que esta pagoda está dirigida hacia otra ciudad, la ciudad de Fukiyoshida, y es en honor a todas las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Wow, amigos, está llenísimo. Toda la gente que había estado esperando todos estos días de lluvia porque por fin se despejara, aquí lo tienen. Aquí estamos, más bien dicho. Somos un grupito, creo que va a ser misión imposible. Nada es imposible. Ahorita nos ponemos de acuerdo todos para parar el tráfico. Amigos, en serio, qué pequeño mundo. O sea, nos encontramos unos amigos de la carrera. Son mis amigos de la carrera, amigos. Hace poquitos años. Sí, hace poquitos años. Somos jóvenes, recién nos graduamos. ¿Y dónde nos venimos a encontrar? O sea, aquí con el monte Fuji. Qué increíble. ¿Cómo les ha ido en su viaje por Japón? Cansado, con mucha hambre, pero satisfechos. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Híjole, la comida, todas las shrines, todo muy bonito. Ay, qué padre. Nos encantó verlos por acá. Y ellos son súper aventureros, se vinieron por su cuenta aquí a visitar todos los alrededores del monte Fuji. Mucho averiguar, mucho estudiar, mucho Google Translate para tratar de entender dónde está todo. Hicieron muy bien su tarea. Ver mucho sin postal, por favor. No, de hecho, la verdad es que ellos ya habían llegado antes que nosotros y nos han pasado bastantes tips. Muchas gracias. Por nada, cuando gusten. Abrazo. Qué gusto coincidir por acá. Miren, Darío ya se las sabe todas. Ahorita estamos esperando para tomar otra fotito desde este ángulo. Sofía, te perdiste de la foto con la pagoda, Sofía. ¿Qué pasó, hermosa? Ay, no me molestes, papi. Miren, amigos, nos faltó visitar ese tori. Sí queríamos ir, pero nos entretuvimos en la foto y con otras cosillas. Pero pues ya saben, en los tours pues hay tiempo limitado, hay ventajas y desventajas. La ventaja es que vamos a poder conocer un chorro de lugares que pues por nuestra cuenta no es posible, sobre todo por la limitante del transporte. Y la desventaja es que pues vamos un poquito más rápido.
Chequen esto, Japón es tan seguro que uno puede dejar los calzones, las playeras, hasta la pijama colgada aquí en el paso del turista y nadie se lleva tu ropa. Y otra cosa que también hemos visto mucho son como huertos, cultivan sus propios alimentos. Qué padre, ¿no? Escuchen la calma de este pueblito. Miren amigos, un bonito recuerdo es este librito en donde en cada templo o santuario te ponen sellos. Vean esta chulada, caligrafía totalmente a mano. Rubí compró el librito en este último santuario. Había varios colores. ¿Qué les parece? Hizo buena elección, ¿no? Esta es la Tori que nos faltó visitar y la pagoda con la vista del monte Fuji. Costó 2,000 yens el librito y los sellos cuestan alrededor de 300 a 500 yens. Con ustedes, Sofía les va a cantar una melodía en japonés. La 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 la. ¡Qué locura! Acabamos de pasar por una carretera musical. Hay como vibradores en el pavimento, entonces cuando las llantas de los carros pasan por ahí empieza a sonar musiquita. De 5 minutitos en estas que son las cuevas de hielo de Narusawa. Se va a rifar por la banda Paola porque en esta cueva no admiten bebés. Miren, es un pequeño recorrido solamente para ver qué es lo que hay abajo del monte Fuji. Ven a Rubí toda enchamarrada porque acá adentro la temperatura es de 0 a 4 grados centígrados. Escuchen, ese altavoz está diciendo que se suscriban a nuestro canal. Miren esto, está resbaloso, empinado y hay ciertas partes que miden 90 centímetros, entonces hay que agacharse. Es por eso que no se permite meter bebés aquí y evidentemente pues no está adaptado para silla de ruedas. Ya se empezó a sentir fresquecito, Rubí ya hizo cara de emocionada. Vamos a ver qué está viendo. Oh, emocionada por agacharse. ¡Uy, cuidado con el coco! ¡Uy! Había unos cascos ahí, ¿por qué no nos pusimos los cascos? Aquí uno puede practicar hacer del baño como los japoneses tradicionales. ¿Qué es esto? ¡Ay! No, sí, ni de chiste hubiéramos podido con la bebé. ¿Qué será esto? ¿Como para hacer ofrendas? No lo sé, está todo en japonés. No estoy seguro si esto es lo que deberíamos de ver, amigos, pero pues prácticamente se dice que todo abajo del monte Fuji está lleno de túneles con hielo. Estos túneles se han originado en todas las erupciones del volcán. Oye, bebé, ¿no habíamos dicho que el monte Fuji era un volcán, o sí? No. Bueno, pues es un volcán dormido. Y pues todo abajo hay estalactitas de hielo. Se supone que debíamos de ver eso, pero pues no vimos nada como se ve en la imagen. Está padre conocer todos estos datos acerca del monte Fuji, pero la verdad es que nos decepcionó un poco esta parada. Pero bueno, de aquí nos vamos a llevar un sellito de la cueva de hielo. A ver. Uno más de la colección. ¡Ay, qué bonito! Mira, tiene el monte. A ver, vamos a probar este otro dulcecito que nos dio Darío, nuestro guía. Está rico el dulcecito, es como una gelatina dentro de otra gelatina. Y aquí al ladito de las cuevas está una de las tantas entradas del bosque Aokigahara, el famoso bosque donde la gente entra por cuenta propia, por decisión propia, para ya no salir. No podemos decir la palabra textual porque YouTube nos veta y bueno, además es un tema bastante delicado. Se dice que en promedio cada año aquí en este bosque se pierden entre 50 a 60 personas y se preguntarán pues para qué venir hasta acá, ¿no? Porque pues digamos no está tan cerquita, por ejemplo, de Tokio. Y es que si una persona hace eso en su casa o en la vía pública, los familiares de esa persona tienen que pagar multas y los daños que causen pues dicha acción. Por ejemplo, si es en las vías del tren, la familia tiene que absorber todos los gastos de los retrasos de los trenes y todo lo que implique. Entonces, pues perderse en el bosque pues es una manera de no causar problemas a otras personas. Recordemos que los japoneses pues tienen una cultura como de mucho respeto, de no querer molestar al otro ni causar
incomodidades. Y bueno, pues también nos dice el guía que pues por su misma cultura de cómo son, no son muy abiertos a expresarse, se guardan sus sentimientos y pues desencadena muchos problemas de salud mental. Incluso existe una palabra japonesa para las personas que pues cometen esta acción por exceso de trabajo. Miren, y alrededor de todo el bosque nos dice nuestro guía que hay varios letreros, la verdad no sé qué diga aquí, no tengo internet, que dicen: la vida es bella, piensa en tu familia. No manchen, vean qué bonito hongo, es una seta. ¿Se podrá comer? Wow, hay un chorro. Pero bueno, amigos, el objetivo de hacer este recorrido no va por el lado morboso ni triste, sino más bien entender un poquito más acerca de cómo piensan los japoneses, cómo es su cultura. Y pues al final de cuentas es un tour de Fuji. También pues conocer cómo es el ecosistema alrededor de este majestuoso volcán. Yo les diría, enfóquense en contemplar el paisaje, que la verdad está bastante bonito. Si ven unos champiñones, véanlos bien porque están bien bonitos. A ver si nos toca ver algún animalito, un venadito o algo. Sí, está bien interesante el ecosistema, así como todo verde, lleno de musgo. Y miren, todo este caminito es lava, bueno, de erupciones pasadas de hace muchos años. También está bien bonito todas las raíces de los árboles que están llenas de musgo. Parece bosque de duendes. A mí la verdad me gustan mucho los bosques. Está padre detenerse así sin moverse y escucharlo. Escuchamos el bosque. ¿Qué serán estos árboles? Ahorita le preguntamos a Darío, están gigantes. Ahorita Rubí me hizo una toma con el celular y wow, me veo súper chiquito. Está como muy turística toda esta zona, la verdad. Miren, aquí hay una cueva del viento. Ya hicimos la de hielo. Ahorita nos vamos a encontrar la de fuego. ¡Lo logramos! Llegamos al final del sendero. Es una caminata más o menos de 25 minutos. Y pues bueno, aquí mi conclusión sería: la vida es bella, vale mucho la pena vivirla. Así que si alguien necesita ayuda, pídanla. Miren, Paola se patrocinó las bebidas. ¡Ah! Te bautizaron, preciosa. Esa es una cerveza, ¿qué dice? De Fujisan Craft. Y este de aquí es un whisky de Fujisan con soda. Miren, hasta tiene un zumo. Hecho con el agua mineral natural del monte Fuji. ¿Qué tal? Sofía, diles a dónde llegamos. Con ustedes, el lago Saiko. Rubí quiere que le invitemos. ¡Monte Fuji! Foto rapidita, amigos, aquí con el lago porque nos dicen que ya está la comida. Ya está la comida lista. Vamos. Foto. Ya estamos aquí, ya viajamos tan lejos, ni modo, rapidito. Miren, vamos a comer en este restaurante. Está súper bonito, ¿no? Es como una casita tradicional y, bueno, definitivamente lo mejor es la vista. Pues ahora sí llegaron los alimentos. Nos pedimos un platillo cada uno diferente para probar más. Y bueno, este es el platillo tradicional de aquí de la región. Se llama hot udon. Y justamente este restaurante nos dicen que es el mejor de la zona porque es muy casero. A ver, vamos a probar. Provechito. Hay que pasar todos los sólidos a ese tazoncito rojo para que se empiecen a enfriar porque este caldito está hirviendo, amigos. Este de acá son unos tempuras rellenos de arroz con vinagre. Este de acá es el katsudon, que es cerdo empanizado con cebolla, arroz y huevo medio cocido. Y con el curry nunca falla, huele delicioso, curry y arroz. Vean nada más este hongo. De hecho, este caldo como que trae diferentes hongos. Ve, si ves, se alcanzan a ver este como que con muchas ramitas. Ah, sí. Y luego este bien como café, pero también con ramitas. Parece brócoli. Ese es el que viene el bosque, ya ves, y se come. No es cierto, no sé. Y también hay de esto, no sé, huele muy bien y la verdad es que está muy bueno. Ya se la saben que en todos los restaurancitos hay agua gratis y en muchos de ellos incluso matcha para que se preparen su bebida. Miren, aquí nos van a explicar cómo preparar el matcha y las cantidades. Solamente una cucharita pequeña. Creo que nos estábamos pasando de lanza.
Saludcita, saludcita con el matcha y el monte Fuji de fondo. Y miren, las tacitas están bien bonitas. Es del kabuki, ¿no? Ni idea. Qué chulada el curry, ¿eh? Y de postre, amigos, nos recomendaron el helado de fresa con leche condensada. Pues ya que le hizo feo Rubí a mi helado, ya casi me la cago y me dice, pues es que ¿cómo que de fresas? Pídete un matcha. Los buenos son de matcha. Está bien, tienes razón, pero a mí se me antojó el de fresa. Pues sí, acá lo tradicional es el helado de matcha. Y con el monte Fuji, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? Miren, déjenme los antojo. Se ve buena, ¿no? Vamos caminando hacia un pueblito pintoresco y vean, amigos, esos arbolitos rojitos es un evento muy importante aquí en Japón. De hecho, hasta tiene nombre. Se le llama momiji al cambio de color de las hojas durante el otoño. Lo van a escuchar muchísimo. Es un evento muy esperado. Así como también cuando florecen los cerezos o los sakura. ¡Wow! ¡Qué bonita alcantarilla! Está increíble, Está ¿verdad? padrísima. Wow. Pues llegamos. Se trata de un museo al aire libre de las casitas tradicionales como se construían anteriormente en los Alpes japoneses. Wow, ven este techo. Así quiero tener el mío, lleno de plantitas. Estas casitas de madera y techos de paja, amigos, son un tipo de vivienda tradicional japonesa que se encuentra sobre todo en zonas de montaña. Lo más característico son sus techitos tan inclinados que se construyen así para que durante el invierno la nieve se pueda deslizar y evitar que se acumule y se dañen los techos por el peso. A este estilo de arquitectura se le llama Gasho Tsukuri. Gasho, la posición de un monje budista cuando va a orar. Gasho. Y Tsukiri es del verbo skuru, construcción. ¡Un samurái! Tengan mucho cuidado con los samuráis, no vaya a ser que los hagamos enojar y ¡chas! No se crean. Son turistas, vienen también en otro grupo y me encantó, ¿eh? ¿Qué tal? Miren, aquí uno puede rentar su traje de geisha o de samurái. Miren esta obra de arte, son origamis del monte Fuji al atardecer. Se llama Aka Fuji, tiene un término hasta eso, cuando se pone rojito así. Y amigos, echen la quiniela, ¿cuántos creen que haya? 5,000. Ahí donde lo ven son 5,000. ¡Oh, ve! Esa chocita con el monte Fuji de fondo. Qué bonito. Estaría increíble una foto aquí de nosotros, pero al parecer es hora pico y está entrando y saliendo mucha gente. Y creo que entre más volteemos hacia allá, más gente se va a parar a tomar la foto. Miren, este pequeñito de acá es un protector, se llama Jiso y se les deja ofrendas para proteger a los niños y a los viajeros. Me gusta, me gusta. Totalmente entramos en esta categoría. Bueno, la bebé Sofía, niña viajera. Vamos a dejarle un pesito. Miren esta banquita coqueta. Ya me dijo Rubí, tómame la foto. Bueno, no me lo dijo así en tono feo, me lo dijo en tono bonito. Qué bonito está todo el pueblito, sí, Wow, la verdad es que de este pueblito yo tenía poca expectativa y la superó totalmente. Está muy bonito, todas las casitas tradicionales, todo muy cuidado y pues en medio de la naturaleza, en medio del bosque, con esta vista lo hace espectacular. Oigan, y un poquito de historia acerca de este lugar. Anteriormente, pues sí era una aldea real donde vivían personas y las casitas así, exactamente así se veían. Pero sucedió pues una tragedia. Aquí arribita hay una laguna que se inundó por un tifón que llegó. Los tifones pues son los huracanes de acá de Japón. Y esto fue hace apenas unos 50 años. O sea, hace muy poco tiempo había casas reales con 400 años de antigüedad con esta arquitectura. Hoy en día todas las chocitas son tiendas. Por ejemplo, miren, aquí venden seda japonesa y así son diferentes puestos. Ya nadie vive aquí, pues justamente para evitar otro posible desastre. Sigue estando la laguna allá arriba y pues sigue habiendo tifones en Japón. Miren, esos se llaman kakis, son como una combinación de manzana y durazno. Aquí otra persona del grupo nos dice que sí hay en México. La verdad, nunca los había escuchado yo. Miren, con estas espigas es con lo que construyen los techos de las casitas. Son muchas capas de paja de esta plantita lo que hace ese techo tan grueso y tan resistente. Eso sí, si no se cambian cada cierto tiempo, se acumula mucho el calor y en el verano se pueden llegar a incendiar. Dejan de transpirar las casitas. Pues bueno, amigos, díganle adiós a esta joyita, a este museo. Es una chulada. Nos sorprendió bastante.
Más adelante tenemos planeado ir a otro pueblito de este tipo en donde todavía vive gente en las chocitas. Se llama Chiracáhuago, ya se los enseñaremos. Y bueno, si dentro de sus planes ya no alcanzaron a meter Chiracáhuago, pues a lo mejor y es una muy buena opción para darse una idea de cómo eran estos pueblitos. No, hombre, ya valió, amigos. Apenas se van a casar estos y ya le andan jalando las orejas al amigo. Con ustedes, lago Xoyico. Y aquí hay que tomarse la foto rápido, amigos, cuando el viento nos sopla para que se vea el reflejo. Y miren, amigos, justamente este paisaje es la postal que está en el billete de 1000 yens. Chéquense, chéquense. El reflejo del Fuji. Está bien bonito este billete. Yo creo que sí ha de ser de los billetes más bonitos del mundo, ¿no? Ahí se da un tiro con el del ajolote de 50 pesos de México. Y de hecho, este es de los billetes viejitos. Acaba de salir uno nuevo. Estos ya los están pues sacando del mercado. Así que si les toca uno, guárdenlo porque esto pues ya es un tesoro. Y un muy buen souvenir. ¿Qué les parece, amigos? Este majestuoso amigo de 3,776 metros de altura. Nosotros estamos haciendo un tour alrededor, pero hay gente que viene y lo sube. De hecho, es una actividad muy turística. Se puede subir hasta la parte más alta, hasta el cráter, pero no se pueden meter al cráter. Y pues como les decíamos, es un volcán dormido. Eso significa que puede volver a hacer erupción en cualquier momento. Y pues de hecho, Japón lleva en alerta ya muchísimos años porque tienen miedo de que un megaterremoto pueda activarlo. Acá es muy común que haya terremotos. Y llegamos a nuestra última parada, las cascadas de Shiraito. Antes de que nos anochezca, corramos. Se llaman Shiraito porque Shiro significa blanco, Ito hilo, por la forma en que caen, amigos. Parecen hilos blancos cayendo desde los cielos. Hoy hasta acá llega la brisa. Sientan el poder de la cascada en este entorno casi oscuro, amigos. Wow, amigos, ahí les va un super dato que nos acaba de dar Darío. Y es que cae más de 1 tonelada de agua por segundo. ¿Qué cantidad de agua? Y pues por su belleza e importancia fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sinceramente a nosotros sí nos hubiera gustado más verlo de día, pero bueno, igual estar aquí y sentir el poder de estas cascadas también es muy bonito, es un sentimiento muy bonito. Amigos, pues ya estamos de regreso en Tokio. Corrimos para alcanzar el tren bala. Bueno, todavía había después, ¿verdad? Pero para alcanzar ya el siguientito. Y pues bueno, en general nos gustó mucho el tour. Lo recomendamos si lo que quieren es visitar muchos lugares en un solo día. Eso sí, muy importante hacerles énfasis en que con la naturaleza, pues ya saben que nada es garantía, nunca se sabe. Hoy tuvimos muchísima suerte de que el monte Fuji estuviera despejado prácticamente todo el día. De hecho, nuestro guía nos dijo que tuvimos muchísima suerte porque hoy era el primer día después de 5 meses que se veía despejado desde todos los puntos, porque luego es muy común que estás en un lago, se ve impresionante, te mueves al siguiente lago y ya está tapado, todo en cuestión de minutos. Y otra cosa muy importante, considerar la época para venir. La mejor temporada donde hay mayor probabilidad de ver el monte Fuji despejado es durante el invierno. Ahora sí que entre más frío mejor, porque no hay vapor, no hay nubes, no hay calor. Por el contrario, el verano es cuando hay menos probabilidad de verlo, justamente porque hace bastante calor y hay muchas nubes. Y las otras dos temporadas que son las favoritas por todo el mundo es la primavera por las flores de cerezo y el otoño por las hojas rojizas. Pero en estas dos épocas ahora sí que es un volado. Pero bueno, como les decíamos, nos gustó bastante el tour, sí se lo recomendamos. Tal vez lo único que yo cambiaría es quitar la cueva y el bosque para llegar de día a las cascadas. Sí me quedé con ganas de verlas en su máximo esplendor con luz de día. Aquí les dejamos el contacto de la empresa con quien hicimos este tour, se llama Fujicultures. Oigan, hay sellos por todas partes de Japón. Este es del Shinkansen en el que veníamos, el tren bala. Échale, bebé, échale. ¡Pum! ¡Pum! Tren bala en el pasaporte viejito. ¿Sí es el viejito? Sí, es el viejito. Ya me había asustado. Y es que cada línea tiene un modelo de tren bala diferente, amigos. O sea, los van a ver y la formita es diferente. Esta es la serie 700.
amigos, por cierto, algo muy importante sobre el equipaje en el tren, tienen que cumplir estas medidas, o sea, tienen que caber aquí, son 160 centímetros. Si es más, tienen que reservar asiento con sobre equipaje, y mayor a 250 centímetros ni siquiera los pueden traer, o sea, no los van a dejar entrar. Para esos casos, acá en Japón es súper común un servicio de paquetería que envías las maletas. Casi todos los hoteles lo tienen y literal, o sea, tú nada más envías la dirección a donde vas a llegar y te llega tu equipaje. Amigos, y recuerden que tenemos viajes grupales a Japón por medio de nuestra agencia de viajes Impostal Tours. Aquí les dejamos el contacto para que nos manden un WhatsApp. Estaremos felices de mandarles toda la información que necesiten. Vean esto, amigos, al parecer es hora de salida de los godines porque casi todo el mundo viene súper trajeado. Amigos, pues 31 de octubre, Halloween, teníamos que venir al cruce de Shibuya. No sabemos qué es lo que está pasando, al parecer bloquearon el cruce. Un manchen, me separaron de Paola, ya va Paola. Demonios. Wow. No sé qué está pasando. No sé qué están haciendo todos estos, pero bueno. Amigos, pues el cruce de Shibuya en Halloween se ha convertido en un fenómeno global por diferentes razones. Primero que nada, pues este cruce se transforma en una fiesta masiva con miles de personas, pues ahora sí que festejando, caminando, celebrando de manera conjunta. Totalmente es una experiencia llena de energía. ¿Qué sentiste cuando viste que me dejaron atrás? Me asusté. Dije, ¿qué va a pasar? Ni grabar pude. Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta para aquí. Ay, me asusté. Oigan, y pues en esta aventura me está acompañando Paola. Rubí se quedó dormida, estaba cansadita, prefirió quedarse con la bebé. Nos dijo, váyanse a ver y me graban unas tomas. ¿Está bien? Nos sacrificamos. Se dice que este ambiente no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y es que, a diferencia de otros países donde Halloween se centra en casas embrujadas o pedir dulces, Shibuya ofrece una fiesta pues callejera, más como espontánea. Se considera un ambiente pues único y ahora sí que orgánico. Además es como la libertad de expresión en su máximo esplendor. Ahora sí que cada quien se disfraza de lo que quiere, como puede. Uno encuentra disfraces bastante extravagantes y muy originales. ¿Y este mono qué será? ¡Wow! Un troll, un troll. Ahí viene un soldadito. 2, 3, 4. He visto muchos con alitas de ese tipo, ¿eh? Miren, ahí viene un grupo que anda haciendo despapalle. Ya valió, pobre Winnie Pooh, ya se lo agarraron. Ya ven, aquí todo es espontáneo, amigos. ¿Y estos? ¿Qué es eso? Hay muchísimos policías por todos lados. No están dejando que la gente se pare. Les dicen, muévete, muévete, muévete. Ni a Paola de que no, pero me quedé sola. Muévete, muévete, muévete. Oigan, y pues este año, como el gobierno ya había avisado que iba a estar todo muy controlado, pues mucha gente no vino. No hay tantos disfraces como en años pasados. La verdad es que está muy tranquilo el ambiente y pues hicieron todo esto sobre todo por seguridad. Cada año empezaba a haber más despapalle y se volvía más caótico todo este asunto y pues también querían evitar pues ahora sí que tragedias. Hace 2 o 3 años en Corea hubo una estampida humana en Halloween, hubo víctimas, entonces pues querían evitar este tipo de situaciones. Y como ven, pues este año la policía se puso súper estricta controlando los flujos, la dirección de a dónde va caminando la gente. Tienen todo bastante controlado. No dejan que pase la gente al mismo tiempo como normalmente funciona el cruce. Como les decía, sobre todo pues para evitar despapalle. Disfraces bastante exóticos. Una caja de Kleenex y... ¿Los mocos? Los mocos, no sé qué sea. ¡Corona, corona, coronas! No me imagino otros años sin policía y que la gente sí pueda beber alcohol. ¿Cómo se va a haber puesto?
Vean amigos, aquí atrásito de este poli está la estatua de Hachiko. La bloquearon para evitar cualquier tipo de vandalismo. Hasta mañana van a abrir el área. ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos a cruzar! ¡Corran, corran, corran! Por poquito. Dice Paola que ya hizo hambre. ¿Qué se les antoja, amigos? ¿Son ramen todos estos, no? ¿O qué es? Oh, sí, ramen. Ah, no está en inglés, amigos. Y pues bueno, vamos a hacerle al Team Marina a ver qué se nos antoja. Con Kotsuyaro. Se ve bien este, ¿no? ¿Pedimos uno de estos? A ver, uno de estos. Pagar, me imagino que esto es pagar. Pues se ve bastante coqueto el lugar, pequeñito, pero vamos a ver. Pues quién sabe qué pedimos, amigos, pero se ve bastante bien. Quién sabe qué dice ahí, amigos, pero dale, Pau, adelante, dale, dale, dale. Haznos el honor. Ya vimos con el celular que dicen esa alga, amigos. Dice, chico cerdo, bienvenido. ¿Cómo saben que soy un dragón? No manchen, está riquísimo. Pobre Rubí, me siento mal por ella, se lo perdió. Y miren, aquí también uno le puede echar chucherías ahí de que ajo, pimienta, la receta secreta que no sé qué era, más picante. Y no sé qué son estos, parecen como papitas, así como si fueran unos dorilotes. Pues ya pregunté, amigos, o a lo mejor ni siquiera me entendieron, pero me dijeron que todos están ricos, todos los condimentos están bien para echarle al ramen. A ver, este es curry, Vamos a echarle de la secreta, un poco de pimienta y ajito, ¿por qué no? ¡Oh! Qué mexicanada estoy haciendo, amigos. Qué buena combinación el curry con el ramen. Quedó más bueno, ¿eh? Pues qué sabroso estuvo este ramencito con mucho cuerpo. O sea, no era de esos como liquidones raros. No. En este sí se sentían los ingredientes. Ahí piden el que tiene 3 pedazos de puerco, lo ven en la imagen. Y el nombre del lugar del restaurante, buscan el que tiene el monito. Miren, este monito es el bueno. Miren, hay que dejar libre la parte de en medio para que desembarque la gente y uno se forma en estos otros canalitos. Una vez que desembarcan, ahora sí ya nosotros nos metemos. Amigos, pues ya llegamos a la ciudad de Mishima, llegamos a nuestro hospedaje solamente para pasar la noche aquí. Les voy a dar el room tour en la habitación de Paola. Las dos son iguales, pero nosotros tenemos bastante despapalle ya ahí. Pues es una habitación bastante sencilla, de hecho también es un hotel más económico que en los que nos habíamos quedado. Pero aún así, miren, todos tienen chanclitas. También otra cosa que todos hemos visto que tienen es un calzador para ponerte los zapatos y aromatizante para el cuarto. Bueno, también le pueden echar a la ropa y a los muebles. Hasta el momento absolutamente todos los hospedajes han tenido este liquidito. 2 camas individuales, el espacio es pequeñito, pues como la mayoría de los hospedajes en Japón. Televisión, también todos han tenido frigobar vacío para uno meter sus cosas, pero hay frigobar, cafetera y tacitas para el café. Miren, aquí nos dejaron, creo que este es matcha. Sí, té verde. Ya habíamos leído en algún lado que a Japón no hay que traerse pijama porque aquí también te dan en todos lados. Y efectivamente, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y vean esta antigüedad del año, bueno, no sé si del año del caldo porque... a ver, con esto apagas y prendes. Puedes poner tu alarma aquí. Enchufe. Para poner la radio en japonés. A ver, se me hace raro porque normalmente pues los hoteles tienen como políticas de silencio a partir de cierta hora. Entonces, pues, que te den radio. A ver si alguien nos canta en japonés. También otra cosa que hemos visto en absolutamente todos los hoteles es una lamparita. No sé si sea por tema como de seguridad, que sea obligatorio para los hospedajes en caso de alguna emergencia. Baño que te lava el uyuyuy, cepillo de dientes, pasta y una tinita. Esta está pequeñita pero está alta, así como que nomás para llenarla de agua caliente y relajarse, como tipo onsen. Y hay que poner atención también en el mostrador porque luego ahí dejan todos los productos para el skincare. Muchos hoteles de los más económicos no los tienen en la habitación, los tienen en el mostrador y pues ya cada quien agarra lo que necesite. Escuchen esto, amigos, está bien interesante. そのことから加盟を重んじるホセから別れの手紙が届くのだった。
Claramente dijo, suscríbanse al canal de Sin Postal y van a venir pronto a Japón. Me siento en una escena de hace 30 años. Pues Mishima es una ciudad pequeña, amigos, son alrededor de 100,000 habitantes, pero es muy visitada porque tiene una ubicación estratégica para turistear alrededor del monte Fuji. Aquí llega el Shinkansen, el tren bala, entonces pues la gente se viene de Tokio a este punto y luego ya se empieza a mover. La la, ya llegó el primer ramen, vean esta chulada. Se ve muy bueno. Lo pedimos picante. A mí se me hizo agua a la boca. Se ve muy bueno. ¿Y huele? A hongo japonés. Miren, hay una barra como de ensaladitas, arroz, más fideos. Y dice Rubí, sí, ahorita le voy a agarrar a Sofía. Ahí dice, siéntanse libres de agarrar lo que quieran. No le creía, pero literal eso dice ahí. Siéntanse libres de agarrar lo que quieran. No sé qué pedí, amigos, pero no tiene caldo. ¿Dónde está mi caldo? Ya hicimos la traducción de nuevo, amigos. Se llama Abura Soba y justamente es un ramen sin caldo. Por andar experimentando. Si lo rico del ramen es el caldo, ¿qué hice? Bueno, pues vamos a darle la oportunidad, vamos a probarlo. Wow, amigos, esto está exquisito. En serio, delicioso ramen. En su punto, picosito. El cerdo también sabrosísimo. El caldito, bueno, mi caldito. La verdad, el mío también está bien sabroso, ¿eh? Qué buena parada. Yo ya me manché mis pantalones blancos. Pues qué delicia, amigos, estuvo muy bueno. Y cerramos con broche de oro con un tazoncito de arroz al vapor y este es jengibre encurtido. A ver, vamos a ver. Oigan, amigos, y luego ya les habíamos dicho que en todos los restaurantes dan agua natural gratis y a lo que hemos visto es que los japoneses pues solamente se quedan con su agüita, no piden la coquita como nosotros. Entonces mi teoría es que también por eso es que son delgados, porque no tienen una cultura de consumir refresco, azúcar. ¿Será que por eso están tan delgaditos? ¿Porque no toman tanta coquita como nosotros? Buenos días, alegría. Pedimos un taxi para que nos lleve a la estación. Llega en 7 minutos. Generalmente la aplicación de taxi se tarda unos 10 minutos. Si están en un lugar como muy concurrido, en donde están viendo que pasan mucho, mejor tómenlo en la calle. Se ahorran un poquito porque acuérdense que los taxis de aplicación cobran una tarifa adicional como de 400, 500 yens. Y bueno, ahorita tengo unos minutitos para hacer una toma rápida aquí de este templo que está al lado del hotel. Con ustedes, el templo de Mishima. ¡Corran, corran! Qué bonito puente y el caminito rodeado por agua, amigos. Está padre, ¿no? Y al fondo, vean, hay muchísima gente bastante activa ya a estas horas de la mañana. No son ni las 7. Están haciendo como ejercicios de, ¿qué será? ¿Yoga? ¡Wow! Y por todos lados. ¡Qué padre! Todos a bordo, ya llegó nuestro tren, amigos. Son las 7 de la mañana y hay muchísimos estudiantes formados. A Rubí le llama la atención que sus uniformes de las niñas, unas traen moño en el cuello y otras traen una corbata. ¿Tú qué usarías, corbata o moño? Obviamente moñito de Sailor Moon. También me llama la atención que sus uniformes son como en tonos sobrios, muy sombríos, todo negro, si acaso un poquito azul marino, pero nada de colorcito. Chequen esto, amigos. Google Maps es tan bueno aquí en Japón que hasta te indica los retrasos y te da explicaciones. Tenemos un retraso ahorita en este tren y dice que fue porque atropellaron un animal en otra estación. A ver, vamos a hacer el respectivo sello en esta estación. Miren, qué bonito. Son las cascadas a las que vamos a ir el día de hoy. Hace unos días compramos un librito, lo pedimos como Eki Stamp, que significa sellos de las estaciones. Ya pensándolo bien, amigos, el pasaporte viejito no fue una muy buena idea porque hay demasiados sellos en todos lados. Entonces ya mejor una libretita solamente para Japón, porque seguramente se nos va a llenar. Cuéntales, Rubí, cuéntales a dónde vamos el día de hoy. ¿Por qué nos tienes haciendo tantas transferencias de transporte? Miren, ahorita vamos a tomar el bus de las 8:30
8:30. Y si no tomamos ese, tenemos que esperarnos hasta las 9:35. Ahí claramente dice la ruta que vamos a tomar. Vamos a ir a las cataratas Shiraito, las Shiraito Falls. ¿Que no habíamos ido ya ahí? Pero es que ya nos tocó súper de noche y yo de verdad quiero verlas en su máximo esplendor. Estábamos ya muy cerquita y dije, tenemos que aprovechar. Bueno, hay medio visibilidad, entonces hagan changuitos de que sí nos toque ver el Monte Fuji con las cascadas. Ah, y espérense, es que déjenme les cuento porque quiero ir. Es que está catalogada como una de las mejores 100 vistas panorámicas de todo el mundo. O sea, ya estamos aquí, ¿cómo no lo vamos a ver? Así es esto, amigos, hay que darle gusto a las princesas. Miren los tipos de taxis que encontramos en Japón. Si hay taxis amarillos, hay taxis más modernos, la mayoría de los taxis son de color negro y ya. Y chéquense esta raya amarilla que van a encontrar en muchas calles de Japón. Es para las personas que no ven, les indica el camino. Miren, pues se van todo derechito conforme van las líneas, y cuando hay circulitos de este tipo indica que o hay otra intersección por donde pueden seguir el camino o que de plano hay un cruce. Entonces es como que para que presten atención. Y en los semáforos siempre se escucha un sonito tuc, tuc, tuc. Eso también es para las personas que no ven, les indica cuándo pueden pasar. En la estación decía que este bus tiene diferentes vistas panorámicas. Vamos a ver con qué vista bonita nos topamos. Primera vista panorámica, una Sofía yendo hacia el Monte Fuji. Esta pequeña ciudad se llama Fujinomiya y ahorita atrás de estos edificios, de estas casitas, vamos a poder ver una parte del Monte Fuji. Esperemos que al ratito se despeje un poco más. Según esto, hay alta probabilidad de que lo podamos ver. Ahí atrás del McDonald's, amigos. Vean. ¡Ay! Está tapando la puntita, pero ya se empezó a despejar de la parte de abajo. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Cuánta agua! ¿Y alguien está bien contenta? ¡Sopla! ¡Sopla viento! ¡Fu! 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 En lo que se quitan esas nubes, vamos a desayunar, echarnos un cafecito aquí en el Family Mart. Todas estas tienditas, las famosas tiendas de conveniencia, Family Mart, el Seven y Lawson, son una muy buena opción. De hecho, muchos viajeros lo que hacen es desayunar aquí. Les sale vara y la verdad es que está rico. Y te saca de cualquier apuro a cualquier hora. Unos son 24 horas. Oigan, pues en los Family Mart no permiten grabar adentro ni tomar fotos, pero ahorita les enseñamos todo el botín. El tema va a ser ahora dónde nos vamos a sentar. No sé si estas sean como banquitas, pero pues aquí nos vamos a instalar, amigos. Aquí echaremos desayuno de este lado con vista hacia un puentecito bien coqueto y de este lado al monte Fuji tapado por nubes. Mírenlas, mírenlas. Andan tomando fotos ahí la Rubí y la Paola, que no tienen hambre. Amigos, o sea, es que chéquense este desayuno de campeones. Aquí bien a gusto, en el pastito, una banquita, cafecito, pancito y esta vistaza. No, es que no supero. Estoy traumada con esta vista. El buffet de hoy empieza con un bollito relleno de cerdo korobuta. Korobuta significa cerdo negro en japonés y es una raza de puercos criada aquí en Japón, muy famosa internacionalmente porque su carne es muy jugosita, tierna, bastante sabrosa. De hecho, es una de las mejores carnes de cerdo que hay en todo el mundo. Se me hace bastante curioso que pues en este tipo de tiendas encuentre uno este producto. Es como si en el Oxxo encontráramos un corte de carne acá bien sabroso. Lo pudiésemos comparar con la carne de res, que es como si fuera wagyu. Tiene mucha grasita intramuscular. Mucho bla bla bla. Hora de glu glu glu. Más bien ñam ñam ñam. Aún no le muerdo bien. A ver. Está rica, no está así como que tú digas espectacular, pero la verdad es que sí está muy rico. Ya había probado yo los bollitos de puerco normal y la verdad no sentí la diferencia. Y sí está un poco más caro este. A mí me llamó la atención este panecito que traía como quesito en medio. Como que está rico, pero el bolillo está como aguado. Mejor, creo que va a estar más bueno lo tuyo. Oigan, y a todo esto, porque los van a ver muchísimos, ¿qué son en sí los bollos? Pues es una masita de trigo, sal, levadura y azúcar. Están bien esponjositos, suavecitos, y estos en específico se llaman nikuman. Prácticamente es masa con carne y están hechos al vapor, no son fritos.
están ricos. Sí lo volvería a pedir. No estoy 100% seguro, pero creo que son los que se come Kung Fu Panda. Con los que aprendió a hacer karate. ¿Verdad? Miren, miren, miren. Ahí va, ahí va. Ya se ve la puntita. ¡Fua! ¡Sopla viento! ¡Sopla viento! El tour que hicimos hace algunos días, donde visitamos varios atractivos alrededor del Monte Fuji, estuvo muy padre porque sí visitas muchos lugares en poquito tiempo. En un solo día visitamos muchos lugares, pero la verdad es que nada como ir a tu ritmo, poder sentarte, tomar un cafecito con esta vista. Ahora sí que ventajas y desventajas de tanto ir como tour como ir por tu cuenta. Sofía, tú no puedes venir al área de cafés. No, tú no puedes venir acá. ¿Qué tal estaban las uvitas? ¿Te gustaron las uvitas? Nada más no vayas a agarrar la caca de pájaro. Caca de pájaro japonés. Y hasta pan francés venden en la tiendita. ¿Qué tal, esponjosito? Es que es una chulada todo lo que venden estos. Hasta yakitoris de pollo hay. Este lo pedí con salsa de soya. Y Rubí, siempre que ve sushi, a fuercita tiene que pedir, Miren, hasta del Oxxo pide su sushi. Es como una soya, ¿no? Sí. Trae sobrecitos de soya. Oye, y hasta mesita baja, a la japonesa. Pues estuvo decente el desayuno. La verdad es que nos ha gustado más el 7, pero pues para sacarte del apuro está bastante práctico. Luego dicen que en Japón, a donde quiera que uno llegue, le va a gustar la comida. Sí, pero hablando de restaurancitos, esta está rica, pero tampoco esperen un wow, la comida del 7-Eleven es lo mejor. Pues nada, tampoco. Ahora sí vamos a cruzar por el puente coquetón de madera con vista al agüita que cae del Monte Fuji. Vean cuánta agua. ¡Uy! Se tambalea el puente. Agárrate bien, Sofía, agárrate bien. ¿Sabes nadar, Sofía? Ya solamente 320 metros para tomar la foto de Rubí. ¿Estás emocionada, Rubí? Y con ustedes, las cascadas de Shiraito con el Monte Fuji. ¡Wow! ¡Qué preciosa vista! Vean el color del agua tan cristalina. Aquí, como les comentábamos, cae 1 tonelada de agua por segundo. O sea, es impresionante. Y por todos estos arbolitos de alrededor, pareciera ser como si fuera un paraíso secreto escondido entre la naturaleza. ¿A poco no? Y obviamente Sofía iba a pedir lechita en los mejores momentos, en los mejores paisajes, con las mejores vistas. Ahorita estamos esperando que se despeje un poquito más para las fotos. Ahora sí siguen los 1000-8000 escalones, amigos. Déjenme contarles cuántos son. Está bien feliz Rubí porque se le despejó el monte y tomó unas fotos y unos videos bien padres. Véanla, véanla. Solo veníamos por estas fotos y videos y lo logramos. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Sí se puede, sí se puede. Dile, Sofía. ¡Cargan mi carriola! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Está bastante tranquilo, no son tantos escalones y ya casi llegamos al mirador. No, vean esto. ¡Qué bonito! ¿Y si ven el arco iris que se forma? ¿Dónde? Ahí, ahí. Ah, ¿Sí lo alcanzan a ver? A ver, dime, ¿valió o no valió la pena? La vista desde allá arriba con el Monte Fuji era una chulada, pero verla desde aquí, amigos, contemplen esta belleza. Hasta arcoíris y todo, A ver, y datos curiosos, Shiraito significa hilos blancos en japonés, que totalmente hacen alusión a su nombre. Vean todos los hilos de agua que bajan. Tiene 20 metros de altura y unos 150 metros de acantilado. Hasta allá llegan, vean. Y todo esto es agua de manantial que proviene desde el Monte Fuji, tanto de la lluvia como de la nieve que se ha acumulado. De hecho, esta agua que estamos viendo tiene años que salió desde arriba de la montaña. Se tarda bastante en filtrarse a través de todas las rocas volcánicas. De hecho, esa es otra de las maravillas de esta cascada, que la roca volcánica, que es de color negro, contrasta con los hilos blancos del agua, y los japoneses lo consideran pues un espectáculo visual.
Nos faltó poquito, pero poquito para que viéramos todos estos árboles verdes en color rojo, que es uno de los momentos favoritos de los turistas para visitar esta cascada. Imagínense todo rojito, hubiera estado increíble. Hay muchísimo fotógrafo, amigos, documentando el momento. De hecho, todo esto es un circuito. Ahorita vamos a continuar con nuestro camino para ir a ver otra cascada. Contemplen los últimos momentos esta majestuosidad. Cuando hicimos el tour llegamos hasta ese punto, pues básicamente tuvimos las dos vistas más representativas, pero no hicimos todo el caminito. Así que vamos a explorar algo nuevo. ¿Qué opinan, amigos? ¿Sí merece que le hayan declarado Patrimonio de la Humanidad? Ya ven, no les miento, ahí claramente está toda la explicación que les he dado, cómo viene el agua bajando desde las montañas vía subterránea. 1, 2, 1, 2. Sí se puede, chicas, que lo hagan ellas, sí se puede. La verdad casi ni hemos usado la carriola, hemos cargado más a la bebé. Creo que no fue buena idea traerme a la carriola, no a la bebé. Se supone que íbamos a subir rápido para ya avanzarle, pero es que de donde veas la cascada, la vista está súper bonita. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el Momiji, ahí viene. Se logró, amigos. Bajamos y subimos con la carriola. Normalmente la hubiéramos dejado ahí porque es súper seguro aquí en Japón, pero como es un circuito, no vamos a salir por donde entramos. Es diferente la entrada de la salida, así que ni modo, a cargar carriola. A la bestia, amigos. No teníamos expectativa de esta otra cascada, ni siquiera la teníamos sondeada, pero wow, la cantidad de agua que está bajando al mismo tiempo. No manches, vean eso. Y todo en conjunto la hace tan bonita, así rodeada de puro verde, naturaleza, el color del agua turquesa. Allá el monte Fuji que se está destapando otra vez. Qué impresionante este paisaje. A ver, les vamos a dejar el micrófono a ver si alcanzan a escuchar como nosotros. Se oye fuertísimo la caída de agua. Bastantes tiendas de recuerditos. Bueno, en general en todos los atractivos turísticos. Justo esta es la vista que hubiésemos tenido en unas semanas más con los árboles rojitos. ¡Qué bonito, qué bonito! Wow, vean eso. ¿A poco se verá así de cerca? Wow. Aquí hay botes de basura, pero dice, por favor, llévate tu basura a casa. Llévatela a México, bebé. Ni modo, no la puedes dejar aquí. Tanto subir y bajar escaleras merecemos un premio, ¿no lo creen? Helado cremosito con vacas de las montañas del Fuji. Pedimos uno de chocolate, Paola pidió uno matcha, que es el verde, y Rubí el tradicional en conito. Pruébalo y dinos qué tal las vacas del Fuji. Órale, está bien lechosa, te lo juro. Pruébalo. Sabe muchísimo, muchísimo, pero muchísimo a leche. Yo creo que es el helado más lechoso que he probado en mi vida. De hecho, por eso nos llamó la atención, porque decía helado cremoso y muy suavecito. Y sí está cremoso y muy suavecito. ¿Qué tal? Heladito con vista al monte Fuji. Vean esto, aquí hay unas banderitas en un botecito. Están así sueltas, nadie se las roba. Son para el cruce peatonal de los niños. De hecho, ahí ya traducimos y es de una escuela primaria. Entonces, cuando es hora de salida, yo creo que con las banderitas para que pasen los niños. Qué prácticos son, en serio. En vez de estarlas cargando desde la escuela, se quedan en su lugar donde deben de estar. Pero bueno, esto funciona gracias a que hay honestidad, ¿no? En otro país como México, estas banderitas volarían, incluso yo creo que hasta el botecito. Ay, ¿será que algún día lleguemos a esto y en México podamos dejar cosas en la calle sin que nadie se las lleve? Amigos, y que nunca se acabe el espíritu aventurero, nos vamos a ir a visitar otro de los 5 lagos del monte Fuji. Nos falta por conocer, ¿lago qué? Lago Kawaguchiko. Pues ya estamos súper cerquita y hace un día magnífico. Yo le digo a José, hay que aprovechar hasta el último minuto del día. Ni tan cerquita, vamos a hacer como 1 hora de autobús y luego más movernos allá de regreso a ver cómo le hacemos. O sea, bueno, cerquita me refiero a que ya venimos desde México, ya estamos a 1 hora, ya no es nada. Si mi japonés no falla, amigos, el siguiente autobús es a la 1 de la tarde. O se hace en 10 minutos. Muy bien. Una desventaja de venir por tu cuenta a visitar todos estos atractivos de Fuji es que el transporte pues es como muy lento.
se va parando en muchos lados y no pasa muy frecuentemente. Entonces, ya ven, hoy solamente vamos a alcanzar a visitar 2 puntos. Si por mí fuera, hubiera rentado un carro para hacer toda esta ruta, pero nosotros mexicanos no podemos rentar carro en Japón, amigos. El requisito que le piden a los extranjeros para manejar aquí en Japón es sacar una licencia internacional, pero aún así, aunque los mexicanos saquemos una licencia internacional, no es válida porque hace muchos años los mexicanos faltamos a una convención, creo que es la de Ginebra, entonces nuestro permiso internacional no es válido en Japón. No podemos hacer la actividad de los go-karts, no podemos rentar carro. A mí que se me hace que los japoneses saben algo. Saben que los mexicanos podemos sacar licencias en un Walmart. Dicen, estos no saben manejar. Y bueno, si su país sí es admitido por la Convención de Ginebra y pueden rentar un auto, solamente consideren que aquí manejan del otro lado. Hay que darse una leidita también de las leyes de tránsito. Todo Japón está repleto de publicidad por todos lados y de todo tipo. Por ejemplo, este es un anuncio del parque de atracciones de Fuji, que es donde está la aldea de Naruto. Hay para los amantes del anime y del manga. De hecho, hay bastantes parques de atracciones, parques temáticos y como parques de ecoturismo todo alrededor de Fuji. Hemos visto muchísimos en el camino. Fíjense que en todos los medios de transporte, en el autobús, en el metro, hasta en el teleférico que nos subimos el otro día, la gente va muy callada en silencio. Sí nos ha costado un poco de trabajo porque somos súper ruidosos nosotros. Y pues de repente se nos olvida y levantamos la voz un poquito, pero ya, luego entre nosotros nomás nos hacemos shhh. Es una chulada traer el micrófono porque puedo murmurar, hablar súper quedito y pues, para que me escuchen. De hecho, a veces estoy hablando y digo, ¿sí me escucharán? Este es el mismo autobús que tomamos en la mañana. Está re bueno para turistear, que va recorriendo todo alrededor del monte Fuji y se va metiendo a los diferentes laguitos. Entonces pues las vistas están bien bonitas. Eso sí, va bastante lento, pero pues uno va disfrutando de todo el paisaje. Miren nomás, de frente el monte Fuji, despejadito. ¿Se acuerdan de este laguito? Es donde le tomamos la foto al billete con el monte. Este que tenemos a la derecha es Aokigahara, el bosque donde entra la gente para no salir. ¿Me entienden, no? Acuérdense que no puedo decir la palabra porque YouTube nos banea. Dato perturbador, amigos. Hace algunos años un japonés publicó un libro con lugares o maneras para ya no seguir viviendo y fue así como se popularizó este bosque. Estaba incluido en ese libro. Qué locura, ¿no? Suerte tiene Rubí para sus fotos. Ya se está despejando la vista hacia el monte. Llegamos a la estación de Kawagochiko y ya nos trepamos a un taxi para llegar más rápido a nuestro destino. Pues ya es viernes y al parecer la gente de Kawagochiko lo sabe porque hay muchos puestecitos. Está la vendimia con todo, amigos. Miren esos monjes, andan bien fosforílocos. Con ustedes la Escuela Secundaria Técnica número 424 de Japón. Con ustedes Oishi Park y toda la multitud de gente. Este parquecito es muy famoso en redes sociales porque hay como unas plantitas circulares. Normalmente la más popularizada es una roja en donde la gente se toma fotos y con el fondo el monte Fuji. Vamos a ver si la encontramos. A ver, allá está el monte Fuji despejado, muy bien. Rubí está contenta. Ya las vi. Ya le echaron ojitos. Miren, florecitas. A mí me hace feliz venir aquí porque veo florecitas. Le voy a decir a Rubí que se venga para acá. Me pregunto qué planta será esto, pero vean nomás. Se me hace que son todas estas bolitas, pero pues todavía falta que se hagan rojas. Están verdecitas, bebé. Lo siento. Pero aquí no, aquí está padre. Sí, aquí está padre. Creo que vamos a dar el rol. Si ya es todo, vamos al rol y vamos a ver qué más vemos. Ok, aprovecha porque se vuelve a tapar el monte Fuji y miren, aquí es el momento, es el lugar. Cuéntame, Sofía, ¿te está gustando el lugar a pesar de que hay tanta gente, Sofía? Entiendo, yo considero lo mismo.
pues lo logramos, tomamos la fotito que Rubí quería. La verdad es que quedó muy padre. Wow, ese sí es un reto, amigos. Hacer una sesión de fotos de boda aquí en medio de tanta gente. Mis respetos para el fotógrafo. Tengo que ver esas fotos para ver si es cierto. Oh, acá hay más de las rojitas, miren. Aquí es el spot, de hecho, de las fotos. Una persona se pone de este lado, apunta hacia allá y el modelo se pone allá donde van pasando todos. Eso sí, al parecer hay que tener paciencia. ¿Por qué tan contenta, Sofía? Y pues en realidad es como un paseíto. Vamos a ver qué hay hasta el final. Está muy bonito, o sea, a pesar de toda la gente, pues está muy bonito porque hay diferentes como tipos de plantas. Estamos en mi mero mole y es gratuito. ¿Te está gustando, Sofía? Sí. Sofía, ¿qué es eso? Pensé que era lavanda a lo lejos, pero son unas pequeñas bolitas. Oh, parecen como mini uvas. Oh, qué loco. Qué bonitas están. Oh, y aquí tenemos todas las flores del parque. Las que preguntábamos son berries japonesas, moras japonesas. Pero qué buena idea poner un jardín de flores con esta vista. A quien se le haya ocurrido, magnífica idea. Imagínense la vista que han de tener estas casitas con las florecitas y el monte Fuji. No manchen, nosotros allá batallando con la foto porque hay bastantes turistas y caminando un poquito más encontramos más de estas bolitas, plantas rojas. Ay, hubiera visto cómo se llamaban estas. Ahorita de regreso a ver si veo el nombre. Entonces ya se la saben, amigos. Como tip, no se queden con las que están luego ahí. Caminen hacia la derecha y van a encontrar todas estas. Aquí están, miren, se llama ragweed. ¿Quién sabe en español cómo se diga? Ahorita investigamos. Y ya saben, Sofía pidiendo leche en los mejores paisajes. Pero, estoy muy feliz. ¡Ay, qué bonito paisaje! Conocimos todos los lagos alrededor del Fuji y tuvimos mucha suerte de que estuviera despejado el día de hoy también. Sí funcionó que le soplaran, amigos. Muchas gracias a todos los que le soplaron. Y si se preguntan qué es lo que hacen con todas estas flores, con todas estas plantitas, pues el jardín es meramente ornamental, o sea, es para disfrutarlo, verlo, contemplarlo, sacarse fotitos con todos los paisajes y las florecitas. Y pues dependiendo de la temporada en la que vengan, pues va a haber diferentes flores, diferentes colores. Denle gracias a los señores jardineros. Gracias, señores jardineros. Arigato gozaimasu. También en Instagram, en redes sociales, se viralizó esa ventanita de ese café con la vista hacia las flores y hacia el monte Fuji. Pues ya saben dónde es, amigos. Es allá arribita donde se pueden comer la nieve. Bueno, me imagino que aquí el negocio es la tiendita de souvenirs porque está repleta, llenísima. El lago Kawabushiko está gigante, fácilmente uno se podría echar todo el día recorriendo los diferentes spots alrededor de él. Nosotros llegamos a la estación que está por esta zona, tomamos un taxi hasta más o menos por esta zona que es donde estamos ahorita. Sí estuvo carito, fueron como $25 del taxi, pero andamos con los tiempos apretados y más porque tenemos que tomar el autobús de regreso a Mishima y de ahí el Shinkansen a Kioto. De hecho, para agilizar tiempos, quedamos con la señorita taxista de que nos recoja a las 4:20 para llevarnos a la estación. Ahorita le vamos a decir a ver si nos puede llevar a otro punto antes de irnos. Vámonos, vámonos. Vámonos, Sofía. Vámonos. Pobre niña de estar de que mis papás me traen en friega. La señorita no habla inglés, pero aquí miren, con el traductor le pusimos: ¿podemos ir al túnel Mimiji 5 minutos y luego irnos a la estación? Y me dijo, claro que sí, en japonés. Bueno, nos imaginamos que eso fue lo que nos dijo. Dijo algo en japonés y... entonces, ok. Yo presumiendo el traductor y no me entendió porque no vamos a donde quería, vamos ya para la estación. Bueno, pues a veces se gana y a veces se pierde. Nosotros seguimos ganando porque nos despedimos con esta vista. Vean nada más. Y el lago, ¿cómo se llama? Kawachicoco. Kawawichicoco al atardecer. Al parecer hay varios corredores de árboles Mimiji, o no sé, a nosotros nos marcaba en el Maps otro lado, pero nos paramos aquí y nos dijo, ahí es, bájense. Wow. Estos corredores son muy famosos acá en Japón porque pues son caminitos a un lado de un río con muchos árboles. En otoño y en primavera, o sea, esto se ve espectacular. Como les decimos, casi nos toca el momiji. Sí, pero bueno, la verdad es que aún así se ve súper bonito, vean. Y ahorita con la luz del atardecer, wow, ya se empiezan a prender los foquitos de la noche. No, hombre, vean esto, qué precioso. Qué bueno que sí alcanzamos, aunque sea 5 minutos, pero aquí estamos. Solamente imagínenselo todo
todo rojo. En unos días más así se verá. Sofía, ¿por qué traes el calcetín en la mano? Ya te encueraste, niña. No manches. Los dos traen los dos calcetines. Sí, se me quitó los dos. Esta es niña y tras. Es niña fría. Pues literal fue fotito y corran. Pero sí teníamos muchas ganas de conocer uno de estos corredores. Ya nos está esperando nuestro taxista para irnos y no perder el autobús de regreso. Hubiera estado padre quedarnos a dormir una noche en este pueblito. Adiós, Monte Fuji. Adiós, Lago Kawawicho. Adiós, señor Sol. En todos los taxis hay un taxímetro que te va diciendo cuánto llevas. Mira, nosotros llevamos 4,000 yens. Les digo que estuvo carito el taxi, pero valió la pena. Llegamos a la estación, amigos. Ay, no fuimos a la aldea de Naruto, amigos. Chihuahua. Amigos, ahí les va el tipsazo. Acabamos de descubrir que hay un tren directo desde Shinjuku en Tokio que llega aquí a Kawaguchiko hace solo 2 horas. De haber sabido, creo que hubiera sido mejor dormirnos en Tokio y venir de ida y vuelta. Ya se la saben, me ganó la mercadotecnia y la publicidad en la tiendita de recuerdos y de productos. Es una galleta de matcha. Rubí, no puedes comer en el autobús, Rubí. Bueno, pues ya fuiste una delincuente de los malos modales. Ya platícanos qué tal estuvo la galleta. Perdón. Estaba muy buena. Es que tengo un hambre. Ya ni nos dio tiempo de ni pasar al 7-Eleven. Oigan, ¿damos? Y esa otra caja que trae Sofía, enséñasela, Sofía. Vi que decía el souvenir más recomendado para llevarse de Japón. Pues me ganó la frase. Yo confío en los japoneses, amigos. Además la caja estaba bien bonita. Tanto que hasta Sofía anda juegue y juegue con ella. No me la quiere prestar. Amigos, pues llegamos a la estación. Antes de tomar el tren, pasamos a un localito de comida que se veía coqueto. Ya nos pedimos unos bowls con arroz. Llegó como con una capita de... ¿qué es esto? Está como aguadón. Sí pedimos bien, Paola. Es como queso. A ver, pruébalo. No, no es queso. No sé qué sea esa sustancia blanca arriba del arroz. Pero bueno, provechito. Itadakimasu. También nos pedimos unos edamames. Y obviamente una cervecita para celebrar que se cumplieron las fotos de Rubí. Saludcita, saludcita. Saludcita por un bello día. Muchas gracias. Amigos, la regamos. Entramos a un izakaya. ¡No! La verdad es que la comida estuvo malona, no estuvo nada bueno. Dice Paola, hasta el momento la peor comida que hemos probado aquí en Japón. Y sí, la verdad es que... Y contexto, pues un izakaya es un bar, un merendero, prácticamente pues para los trabajadores, para la gente que sale de trabajar y se va a cotorrear con los compañeros de trabajo e incluso el jefe. Cotorrear es igual a beber. Aquí la gente viene a tomar cerveza y pues por eso no se enfocan tanto en la comida. Los alimentos son malones y la verdad es que también es medio caro. Nosotros dijimos, pues ya ni modo, estamos al lado de la estación, ya tenemos que tomar el tren, pues vamos entrando ahí. Y habíamos leído que la verdad no vale la pena entrar a un izakaya por el tema de la comida, sino más bien pues para ver cómo es el ambiente y pues para echarse una cervecita. La verdad no sabemos si todos los izakayas sean así como este, pero son como mesitas privadas y hay estas telas colgadas. Ahorita lo vamos a ver por enfrente. Bueno, vimos unos peces vivos. Eso ya cuenta como algo. No vuelvan a entrar a un izakaya. Ok, pez. No me fijé. Luego se supone que muchos izakayas tienen como unos banderines rojos a la entrada. Pues es que estos eran blancos con rojo, amigos. No. ¿Qué íbamos a saber nosotros? Y si estuvo algo carito. Fueron como 900 pesos mexicanos por literalmente un plato de arroz con atún, una cerveza y todo malísimo. No lo hagan, amigos. Pero bueno, ya saben, sin postal al servicio de la comunidad, nosotros la estamos regando para que ustedes no la rieguen. Si ven esos banderines afuera, no entren, no lo hagan. Bueno, solo por una cerveza, pero para comer no. Y como que sí sospechamos porque entramos y había como muchos trajeados, como si fueran saliendo del trabajo y dijimos, pero no, pues ya, el tiempo apremia y lo que queríamos era comer rápido. Ni modo, amigos, ya aprendimos la lección. Y bueno, pues ya estamos recogiendo las maletas de los lockers. Este es un muy buen tip, en todas las estaciones hay y pueden dejarlas por todo el día. Y lo más práctico es que pueden pagar con su celular, con la Suica Card.
Hola, hola, de nuevo, tren bala. Hola, hola. Por cierto, amigos, retomando el tema de las líneas amarillas, no hay que dejar maletas o pertenencias ahí, pues, porque es la manera en que las personas que no ven se guían. Y con ustedes el tren bala con dirección a Osaka, Chin. Amigos, seguimos regándola como siempre. Había boletos con asiento reservado. Costaban solamente como 150 pesos más. Pero José Luis pues no lo reservó. Dijo, vámonos en los no reservados. No hay lugar, nos vamos a ir parados. Es como 1 hora y media. Así que no la rieguen, paguen ese adicional, sobre todo en las horas pico, que es de muy mañana o en la noche, que es cuando más gente se mueve entre las ciudades. En general, mejor reserven. Lo bueno es que existen muchas almas caritativas en Japón. Los japoneses son bien amables con el tema de los bebés y alguien le dio su lugar a Rubí para que se siente con Sofía. A quien me traje entre las patas es a Paola, vean. Aquí andamos cuidando las maletas. No manchen, nos salvamos, amigos. Eran en total 2 horas de camino, pero en la siguiente estación se bajó un chorro de gente ya. Estamos con mi amorcito. Y luego resulta que ella ya nos había apartado el lugar. Estaba ella sola en los asientos y no nos avisó ni nos dijo nada. Sí nos mandó mensajito, pero ni lo vimos. Pero bueno, amigos, la aventura y la diversión no se acaba. Y vean, las maletas que pueden dejar arriba son tamaño carry-on e incluso las pueden poner aquí enfrente en sus pies. Y como Rubí, si traen computadora y van a ponerse a trabajar, pueden bajar esta charolita. O se pueden echar su taquito por aquí. Oigan, amigos, y en cuanto a internet, seguro médico de viajes y reserva de atracciones, aquí les dejamos un QR con toda la información y muchos más tips. Miren, nos ganaron. Estos son 100 yen shop, o sea, todo por 13 pesos. A ver, ¿quién quiere un calendario de perritos por 13 pesitos? Oh, una agenda en 13 pesos. Armazones de lentes, hasta están graduados. En 13 pesos no me la creo. Un paquete de 10 cubrebocas, cepillos de dientes, paquetes de dulces, un impermeable para que vean que realmente todas las micas de celulares cuestan 13 pesos y no los 300 pesos que pagan, amigos. Bueno, que pagamos porque nosotros también compramos de los de 300 pesos. A ver, bebé, ahí te va el reto. Encuentra la cosa que tú digas, no puede ser posible que esto cueste 13 pesos. A ver quién gana. ¡Ay! Algo de Pokémon, no sé qué sea. Ni modo, bebé. Nos lo tenemos que llevar. Miren, este polvito estaba en el ramen en el que acabamos de cenar. Con razón, yo le echaba y pues nomás no me picaba, amigos. Pues si lo compran aquí de 13 pesos. Bien random, Rubí. Quiero un masking tape a medio viaje de Japón. Un masking. Pues está gigante la tienda, amigos. No solamente son cosas de 13 pesos, también hay de 13 pesos las espátulas de la cocina. No puede ser posible. Deja tú las espátulas. No, pero las cacerolas no cuestan eso, mira. Estas sí tienen precio específico. Estas cuestan 1000. Ah, chihuahua, pues casi lo mismo. No, la estoy regando. Estas sí cuestan 10 veces más, miren. Cuestan 120 pesos. Tacitas, jaboneras. Hace rato en la estación de trenes, unas señoras estaban jugando con Sofía y le empezaron a cantar una canción de este anime que era para bebés. Pues vamos a comprar unos dulces para ver qué tal. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Sí, estaba haciéndole así la señora. Ahora sí ya va siendo hora de despedirnos. Esperamos que este video les haya gustado mucho. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima aventura acá por Japón. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Arigato gozaimasu. Thank you.